En la vasta y rica mitología griega, Ares es conocido como el dios de la guerra, un personaje imponente y temido. Hijo de Zeus y Hera, Ares representa la brutalidad y la violencia del combate. Un dios que no solo disfrutaba del caos de la batalla, sino que además encontraba placer en la destrucción y el derramamiento de sangre. Desde su nacimiento, Ares vivió en medio de conflicto. Sus relaciones con otros dioses y mortales estaban marcadas por la tensión y la confrontación. Uno de sus más grandes enemigos era Atenea, la diosa de la sabiduría y la estrategia militar. A diferencia de Ares, Atenea representaba el aspecto táctico y estratégico de la guerra, y en la mitología griega a menudo se encontraba en batallas ideológicas y literales contra él, siempre superándole con inteligencia y sagacidad. Aunque su belicosidad le hacía impopular entre los otros dioses olímpicos, Ares tuvo sus aliados y amores. Una de las relaciones más notables de Ares fue con Afrodita, la diosa del amor y la belleza. Afrodita, a pesar de estar casada con Hefesto, el dios del fuego y la forja, mantuvo una relación ilícita con Ares. Juntos, tuvieron varios hijos, incluyendo a Fobos y Daimas, personificaciones del miedo y el terror, quienes acompañaban a su padre en el campo de batalla infundiendo pavor entre los enemigos. Entre sus hermanos, Ares podía contar con Hefesto, a pesar de la complicada relación con Afrodita, así como con Hebe, la diosa de la juventud, y Eileithyia, la diosa de los nacimientos. Aunque tenía un lugar en el panteón, Ares rara vez gozaba del respeto de su familia divinal debido a su naturaleza impulsiva y violenta. Curiosamente, a pesar de su asociación con el caos y la violencia, los griegos no le ofrecían tantos sacrificios ni lo adoraban tan fervientemente como a otros dioses. Esto podría deberse a su personalidad abiertamente hostil, que contrastaba con las deidades que representaban valores más protegidos como el hogar o la justicia. A lo largo de las historias, Ares aparece en numerosas guerras y batallas, algunas de las cuales incluyen las famosas narraciones de la guerra de Troya. A pesar de ser un dios que busca el conflicto, a menudo fue frustrado o derrotado, incluso por mortales. En una ocasión, fue herido por Diomedes, un rey mortal, durante la guerra de Troya, auxiliado por Atenea quien dio su mano. Ares es una figura compleja, que encapsula lo primitivo y destructivo de la naturaleza humana. Sus narraciones no solo son sobre poder y fuerza, sino también sobre las consecuencias del descontrol y la furia, recordatorios de las partes más oscuras del alma. En resumen, Ares es una representación de la brutalidad de la guerra, un dios que, a pesar de su fuerza, a menudo enfrentaba destinos que le recordaban sus propias vulnerabilidades. Esta narrativa del dios Ares, aunque menos popular entre los griegos, resuena por su enfoque en los costes y consecuencias de la guerra.